Gloria a Dios primero y felicidades a los padres. Espero que todo lo que hemos preparado primeramente es para glorificar a Dios y después para honrar a ustedes como padres, ya que por lo general siempre es la mamá se lleva todos los créditos. Yo no estoy en contra de eso, pero a veces es necesario darles el valor a los padres porque ellos se sacrifican por nosotros. Ellos hacen como el trabajo sucio de la casa, por decirlo así. Ellos tienen que velar por los biles, por todo. Sin los papás en un hogar se viene abajo y hay que ser honestos. Y con todo el respeto a las mamás y a las futuras mamás. Y bueno, es un tema, hablar el Día del Padre justamente es un tema un poco peculiar porque para empezar no soy papá y es algo como que estuve como pensando y pensando, pero gloria a Dios que me dio ideas y que me abrió la mente. Y hoy el tema que quiero hablar es conociendo a Dios como Padre. Aquí es un tema, como ven ahí, una imagen de un papá con una niña y un niño. Porque así nos ve Dios a nosotros como sus hijos, como sus niños. Y muchas veces en realidad no conocemos a Dios como Padre. Amén. Y bueno, no quiero que se aburran, voy a ser rápido y conciso. No quiero que vengan esos testimonios después de que, como un hermano que le dijeron que la palabra estuvo buena, pastor. Y el pastor alegre, ¿por qué? Desde que empezó a escucharlo a usted me quedé dormida y tenía tiempo de no dormir, le dijo. No quiero que me vengan con eso. Por favor, voy a tratar de ser breve. Solo traigo como 10 páginas. Bueno, empezando, uno de los principales propósitos de Jesucristo en esta tierra fue revelarnos a Dios como Padre. Fue uno de sus mayores propósitos. El principal fue dar la vida por nosotros, por amor a nosotros. Pero uno de ellos fue mostrarnos a Dios como Padre. Y podemos leer en la palabra, en Juan 14, del 8 al 10. Y dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El 10 dice: ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Aquí, y podemos leer también consecutivamente Mateo 11, 27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino al Hijo, y aquel a quien al Hijo lo quiera revelar. Jesús hablando fue esto. Vemos entonces que uno de los propósitos de Jesús, como les mencioné, es mostrarnos a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios se ha venido mostrando a través de sus siervos, ya sea Moisés, Abraham. Y en el principio, en el Génesis 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra creador en el hebreo estoy como nervioso. En el Génesis se manifestó, ¿verdad?, como el creador, que en el arameo es Elohim. A Moisés se le mostró como Yahweh. Y a Abraham se le mostró como el Shaddai. Y así sucesivamente en el transcurso de la Biblia, en el transcurso del tiempo, Dios se ha venido mostrando de diferentes nombres. El Alfa y Omega, como se llama nuestra iglesia, Rey de Reyes, y demás nombres que podemos mencionar de Dios. Que cada nombre tiene un significado especial. Pero Jesucristo, al venir a esta tierra, nos viene a revelar a Dios con otro nombre, que es como Padre.
Ya no viene a mostrarnos a Dios como el Shaddai, como Elohim, que no está mal, porque Dios es inmutable, Dios es el mismo desde siempre. Pero algo interesante aquí que Jesucristo nos dejó este legado de que Dios es nuestro Padre. Pero muchas veces hemos pensado, y los antiguos, los judíos pensaban que Dios era un Dios como autoritario, que lo es, pero era como que lo miraban como un Dios como con miedo, les daba miedo, e incluso solo los sacerdotes podían acercarse a Dios. Y si estaban impuros, había muerte para ellos. Entonces Jesucristo nos viene a mostrar y vino a cambiar la historia mostrándonos a Dios como Padre. Por eso los judíos y los fariseos y los religiosos lo tachaban de loco o muchas veces pensaban que estaba como endemoniado. Porque en ese entonces nadie se atrevía a decir que Dios era Padre. Y entonces Jesús, cuando entra a esta escena, como les mencioné, ya no dice Elohim me envió, ya no dice Yahweh me envió, ya no dice el Shaddai me envió. Él dice, me envió mi Padre. Y ahí es donde quebra todo esquema, quebra toda religión. Y ahí es donde, por eso muchos dicen que Jesús ha sido el mayor revolucionario, por cuestiones así, porque son cuestiones que nadie las mencionaba en ese entonces. Él dice, mi Padre me envió. ¿Sabe algo, hermano? En el Nuevo Testamento aproximadamente se menciona la palabra Padre 495 veces, aproximadamente. Y esa es la revelación de Jesús a nuestras vidas el día de hoy, que miremos a Dios como Padre. Y ahora, para entrar en contexto en el tema, recordemos cuando el pueblo judío eran personas muy religiosas, eran personas que tenían y aún tienen el velo en sus ojos, el velo espiritual. Entonces, al ver a Jesús decir que Él era hijo, que Él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre, era una controversia total para ellos. Entonces, debido a esto y debido a muchas situaciones más, lo quisieron crucificar, porque para ellos eso era una blasfemia, decir eso, decir que era el Hijo de Dios y decir que Él tenía poder para salvar. Entonces, es algo muy tedioso que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces actualmente, muchos solo como los judíos suponemos como es Dios, porque no hemos conocido a Dios como Padre, sino que lo hemos conocido como un Dios que el que pecó, ¿cómo puedo decir? Que el que pecó está en juicio total. Muchas veces vemos nosotros así a Dios, que Dios solo es un Dios de castigo, como lo veían los judíos, que no nos podemos acercar a Dios. Y déjeme decirle, hermano, que Dios no está aislado de nosotros. Esto nos permite, Jesús nos trajo esta identidad de hijos de Dios. Por medio de Jesucristo podemos tener esa identidad de hijos. Cuando Jesús empezó a hablar de esto, los fariseos, escribas y religiosos decían, este tipo está endemoniado. Como ya les mencioné, porque era algo controversial en ese entonces. Y para agravar la situación, aún como para ponerle picante, no solo le bastó a Dios decirle Padre a Dios, sino que dijo Abba Padre. Y como cantamos en la canción, Abba Padre. Abba Padre es un significado muy especial. No es como decir Padre, es como algo cariñoso en el arameo. Es como decir papito en español, que sabemos que cuando un hijo le dice al papá papito es algo especial. Creo que el papá siente especial. Entonces Jesús se atrevió a decir Abba Padre, y eso debemos de decirlo nosotros también, Abba Padre, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ha dado ese manto de hijos de Él. El arameo era el idioma que Dios hablaba, que Jesús hablaba, en el entonces hablaban los judíos arameos. Entonces, como les decía, esto le hacía rechinar a la gente judía, porque, como les mencioné, la palabra Abba es una palabra muy especial, es una palabra que nos asocia
a algo tierno, a algo cariñoso, como a algo que amamos. Y los judíos no se atrevían a decir esas palabras, era blasfemia. ¿Y sabe qué sucedió por llamar a Dios Padre o Abba? ¿Sabe qué sucedió? Jesús fue perseguido. Jesús fue puesto por falso profeta, siendo el Hijo de Dios. Y Jesús al final fue crucificado. Debido a esto y debido a muchas razones, vino a cumplir su propósito aquí en esta tierra. Pero fue la gente mala, fue gente cegada por la religiosidad que no aceptó a Jesucristo. Fue gente farisea, conocedora de Dios, de la palabra, conocedora de la ley. Y cuando Jesús vino a decir que Él era hijo del Padre, fue algo loco para ellos. Y de esa misma manera, el día de hoy, el diablo no quiere que nos demos cuenta que nosotros somos hijos del Padre, que nosotros somos hijos de Dios. Porque al darnos cuenta de que somos hijos de Dios, Dios nos da una autoridad de ser llamados hijos de Él. Es como cuando un presidente manda a su hijo como a otro país, lo manda con escoltas, no lo manda solo, porque es el presidente. Y al ser hijo del presidente tiene privilegios de mandarlo con escolta, en jet privado, etc. De esa misma manera, Dios nos da adquisición de ser privilegiados, sus hijos. Tenemos ese manto de autoridad, Dios nos cubre, Dios nos guarda. Y sabe, hermano, que el diablo no quiere que usted se dé cuenta o quiere tenerlo adormitado y que usted no se dé cuenta que usted es hijo de Dios. Porque muchas veces escuchamos, hemos leído que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Dios, pero en realidad no le hemos conocido. En realidad estamos muy lejos de Él. Y como les mencioné anteriormente, que Dios no está aislado de nosotros. Él como Padre conoce cada situación de usted, conoce cada problema que usted está pasando, conoce hasta lo más pequeño de nuestra vida. Y si usted se ha sentido abandonado o siente que Dios no lo abraza con su amor, recuerde que Él envió a su Hijo a morir por usted. Y eso fue el acto más grande de amor que ha existido en la humanidad, en toda la vida de la tierra, del universo. Ese fue el acto más grande de amor que pudo haber existido, enviar a su Hijo unigénito a morir. Así que cuando en su mente haya como aquella discusión en su mente de que no vale nada, que siente que Dios no está de su lado, que todo le sale mal, recuerde que Él envió a su Hijo a morir por usted. Y recuerde que usted es hijo de Él y que Él es capaz de ir por usted y dejar las 99. Y Él es capaz de subir la montaña, de ir al lodo, de nadar en río por ir por su vida. No se desespere si está en el lago cenagoso, que su Padre irá por usted. Amén. Y el diablo le molesta, el diablo le incomoda que nosotros tengamos esa identidad como hijos. ¿Por qué le incomoda al diablo? Porque el mismo Jesucristo le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo, en pocas palabras. Les dijo así. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mentían. Entonces el diablo quiere que seamos hijos de él, hijos del diablo, como dice el verbo, hijos del diablo. Él quiere que seamos eso. Pero esta tarde, yo por medio del Espíritu Santo les digo que Dios quiere que nos quitemos esa venda, que activemos nuestra fe, que nos activemos en Dios y creamos esa palabra de que somos hijos de Él. Que la palabra Padre abarca mucho significado. La palabra Padre abarca que es protector. Por ejemplo, acá hay muchos padres que son protectores de sus hijos, son creadores, son sustentadores de su hogar, son buenos, son amables, son sabios, entre tantas que podemos mencionar. Así es nuestro Señor Jesucristo y así es nuestro Dios. Tenemos a nuestro Padre Celestial que no nos abandona. Tenemos un Padre amoroso. Si usted quizás de repente no se ha criado con su papá o ha vivido lejos de su papá, déjeme decirle que tiene un Padre allá en los cielos,
que lo ama desde el principio, desde que está en las entrañas del vientre de su madre. Él lo amó desde el principio. Él lo amó primero y esta tarde Él está con los brazos abiertos y recibirlo como hijo nuevamente. El Padre nos quiere y le interesa que sepamos que somos sus hijos. Porque nosotros al saber que somos hijos de Él, Él sabe que el diablo va a vivir derrotado en nuestra vida. Porque cuando tenemos esa mentalidad de hijos de Dios, el diablo no puede trabajar en nuestra mente. El diablo no viene con pensamientos vagos, no viene con pensamientos de suicidio, no viene con pensamientos de querer hacerse un daño a uno mismo. Entonces lo que necesitamos en serio, necesitamos reconocer que somos hijos de Él, reconocer que es nuestro Padre proveedor, reconocer que es nuestra fuente. Dice su palabra en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es nuestro Padre, una fuente de agua viva, una fuente que nunca se acaba. En la vida terrenal tenemos demasiadas fuentes de ingreso, que dependemos de ellas, fuentes familiares, la salud es una fuente de nosotros. Pero eso se acaba, hermano, porque es terrenal. Y esta fuente que Jesús nos ofrece, que es nuestro Padre, nunca se acaba. Es una fuente de vida eterna. ¿Qué pasaría el día de mañana si usted está confiado en la fuente de sus ingresos económicos? ¿Qué pasaría si viene una quiebra y si usted está confiado en aquello? Se derrumba, hermano. Garantizado que una economía rota derrumba a cualquier hombre. Y por eso es importante que nuestro Señor, que nuestro Dios sea nuestro Padre, porque al ser nuestro Padre es nuestra fuente de agua viva. Estoy enfermo, voy a mi fuente. Tengo una necesidad, voy a mi fuente. Tengo un problema de enfermedad, voy a mi fuente. Mi familia está mal, voy a la fuente. Y esa fuente es Dios. Y la tenemos cada día, a cada instante tenemos esa fuente, pero la despreciamos, hermano. ¿Por qué la despreciamos? Porque pasamos más en el afán. Si usted se diera cuenta que usted es padre, por ejemplo, los adolescentes que dependen de los papás todavía, les falta algo, como no tienen ropa o zapatos, van donde el papá o donde la mamá. Mami, me falta, papi, me falta. El papá responde. Ellos están confiados totalmente que el papá va a responder, sí o sí va a responder. Si nosotros nos diéramos cuenta y reconocer y quitarnos esa venda que el diablo a veces nos pone, quitarnos esa venda y decir, yo soy hijo del Padre, voy a depender de Él. Así como yo he dependido de mi papá en la adolescencia, en mi niñez, así voy a depender de Dios. Le aseguro que usted va a crecer espiritualmente. Le aseguro que su fe va a ir en aumento. Y le aseguro que encontrará su propósito en esta vida. Porque cada uno tiene su propósito en esta vida. Y ese propósito es Dios. El propósito tiene que ir encaminado hacia Dios. Y cuando estamos apegados a la fuente de agua viva, de vida eterna, o a nuestro Padre, Él va abriendo puertas. Y las dificultades las vamos pasando tranquilamente porque Él nos sostiene. Amén. Por eso, algo importante que quiero mencionar, que es algo interesante, que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo como el Shaddai que estás en los cielos, o Elohim que estás en los cielos, o Yahweh que estás en los cielos. Él dijo, Padre nuestro. Por alguna razón dijo Padre nuestro. No es de puro gusto que dijo Padre nuestro. Y al decir esto, Padre nuestro, es como decir, oh Abba, en mi dificultad eres tú quien provees. Decir Padre nuestro es decir, oh Abba, estoy enfermo, pero sé que tú me sanarás. Oh Abba, estoy en dificultades económicas, pero tú proveerás. Decir Abba Padre es una palabra especial. Por eso Dios les enseñó a sus discípulos a orar con el Padre nuestro, porque es una clave esencial en nuestra oración, reconocer que somos padres
que Dios es nuestro Padre. Es el que nos da alimento, es el que nos sostiene, es el que nos da el trabajo, es el que da la sabiduría a los padres para guiar el hogar. Entonces, decir Padre nuestro que estás en los cielos es reconocer su autoridad, es reconocer que Él es la cabeza de nuestra vida. Y eso nos estaba mostrando Jesucristo, esa revelación de ser hijos, de que Dios es nuestro Padre. Vamos a leer en Mateos capítulo 6, versículo 8, que dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Antes que nosotros las pidáis, oiga bien, nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Él conoce cada necesidad de nosotros. Él conoce cada situación, como se lo mencioné. Pero el problema de nosotros es estar afanados. El afán nos corrompe el llamado. El afán nos atrasa en la vida espiritual. El afán nos atrasa en nuestra vida familiar. Nos atrasa en muchas situaciones importantes en nuestra vida, el afán. Y el afán nos ciega de una manera que no nos permite ver a Dios como Padre. Porque desde la escuela dominical nos dicen que Dios es nuestro Padre. En muchas reuniones nos vienen diciendo nuestros papás, Dios es nuestro papá. Pero en realidad solo sabemos, pero no lo conocemos. Y esta tarde yo quiero invitarlo a que usted conozca a Dios como Padre y que usted reconozca que es hijo, porque le trae muchos beneficios, hermano. Como le mencioné, Dios le trae beneficios de... Pónganse, ustedes que son padres, pónganse en el lugar de que están como padres y sus hijos. Ustedes van a dar todo por sus hijos. Aún estén mayores, ustedes van a dar todo por sus hijos. A veces mi papá me llama y me dice: hijo, cualquier cosa llámame, ya sabes, lo que sea. Y yo ya estoy viejo. Y él todavía está ahí. Y no sé cuánto piensa que Dios no va a hacer por nosotros, hermano. Si dejamos el afán y decidimos optar por Dios, poner a Dios en primer lugar, todo será maravilloso. Si Dios es nuestro primer lugar en nuestra vida, los caminos se abrirán. Las puertas imposibles Dios las abrirá. Dios moverá montañas. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios sabiendo, Él sabe que ya lo que necesitamos, pero Él nos permite que nosotros le pidamos porque de esa manera nuestra fe aumenta. Cuando nosotros oramos, nuestra fe va aumentando. Aunque Dios ya sabe lo que necesitamos, es necesario que nosotros nos humillemos a orar. Es necesario que nosotros vayamos, nos hinquemos y le pidamos, porque de esa manera aumenta nuestra fe y de esa manera nuestra carnalidad va despegándose de nuestra espiritualidad. Amén. Si usted entendiera, hermano, en realidad lo que es ser hijo de Dios, sería diferente en nuestra vida. Si entendiéramos qué es ser hijo de Dios, sería diferente. Vendríamos con un gozo gratificante todas las reuniones, todos los home groups. El cansancio de la vida no sería nada. Obviamente es difícil porque la vida trae sus problemas duros, pero dice su palabra también que su yugo es ligero. Y muchas veces, sabiendo la palabra, nosotros no la declaramos y solo vivimos así. Leemos la Biblia de pasada y no sabemos que somos hijos de Dios. Es importante reconocer, como le digo, que somos hijos de Dios. Vamos a leer Gálatas 4:6. En cuanto sois hijos, repita después de mí: soy hijo. Pero duro, hermano. Así con convicción, como siéntase hijo de Dios. Soy hijo. Dios, en cuanto a soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mire qué interesante, el Abba Padre. El Abba Padre que se muestra no es con signo como con coma ni con punto, es con signo de admiración. ¿Cuántos eran buenos en español? Ninguno. Aquí hay 3. Acordemos que cuando nos ponían a leer los maestros el signo de admiración, nos ponían a decir: tienes que hacerlo así. La maestra metida
Entonces aquí es Abba Padre, es como un clamor, es como decir, Abba Padre, un clamor. De esa misma manera Dios quiere que nos mostremos hacia Él, con ese clamor. Abba Padre, aquí soy. Como les mencionaba, que el clamor de nuestro corazón tiene que ser con gemidos, tiene que ser con fuerza para que Dios diga, este es mi hijo, le voy a contestar. Él sabiendo la necesidad de nosotros, pero eso es lo que busca de nosotros. Porque yo me imagino a Dios como, yo tengo ya este problema, ya te lo resuelvo ya, pero no estás clamando lo suficiente. O no estás haciendo lo suficiente y yo quiero, y es un beneficio para nosotros como hijos de Dios, ir a clamar, ir a orar, no solo levantarnos, gracias a Dios, gracias. Clamar es diferente, hermano. Es como ves el signo de interrogación, es una exclamación, es como en circunstancias adversas decir, ¡oh, Abba, Padre! Estoy aquí, sálvame. Es sentirlo desde el corazón. De esa manera, nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros en el cielo, con gemidos por nosotros para que nos vaya bien aquí, para que Dios tenga misericordia. Y es una lástima que hoy en día la sociedad se esté perdiendo, la juventud se está perdiendo, porque en las estadísticas dicen que la mayoría de jóvenes, hoy en día casi el 80% de la juventud, tiene problemas de alcohol, de drogas, situaciones así, situaciones difíciles, van a discotecas y eso, porque no han tenido una imagen paternal. Y es algo claro, un hogar cuando no tiene una imagen paternal, los hijos son sin carácter, los hijos son pusilánimes, los hijos no tienen una dirección hacia dónde guiarse. Los hijos no tienen al padre que les dice, vamos hijo, yo creo en vos, te quiero y yo sé que vas a lograr tu meta. Y cuando un hijo no siente ese apoyo, él quiere buscarlo donde las amistades, quiere buscarlo donde la novia, en las drogas. Y es ahí el fracaso de la juventud. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. La falta de una figura paternal está haciendo perder la juventud. Hoy en día es complicado porque la juventud ahora se identifican como animales. Es algo duro, como vacas, como perros, ovejas, toda la granja. Y eso muestran los estudios que aproximadamente el 75% de esas personas que se identifican así, les ha faltado un padre. El otro 15 no sé, el otro 25 no sé. Mucho videojuego tal vez. Pero la falta de un padre en el hogar es muy importante. Aunque muchas veces, por ejemplo, me pongo de ejemplo, mis papás son divorciados, pero la figura paternal siempre ha estado. Entonces, la figura paternal no necesariamente es estar en el hogar. Si hubo problemas en el hogar, pues de afuera usted puede ser figura paternal. Puede abrazar a sus hijos, puede decir, hijo, te amo, motivarlos, crear ese carácter en los hijos o forjar un carácter fuerte en los hijos y no pusilánime, para que el día de mañana ellos afronten la vida cotidiana, no pierdan su identidad, no pierdan esa identidad y no fluctúen hacia un camino adverso. También en las cárceles, por ejemplo, la mayoría de los que están presos, si usted les pregunta si han tenido un padre presente, la mayoría dicen que no. Podemos ver la importancia de ser padres presentes. Así como nuestro Dios nos ha mostrado ser un padre presente cada día con nosotros, nosotros, o los que son padres y los que vamos a ser padres en un futuro, tenemos que ser padres presentes, padres responsables, padres que den ejemplo, pero algo importante que quiero mencionar que para poder ser buenos padres tenemos que tener a Dios como cabeza. Porque sinceramente que hay muchos hogares que hay papás buenos y bien los papás están ahí firmes y todo con los hijos, pero los hijos se sienten vacíos. Los hijos, aunque tienen un hogar fortalecido, muchas veces se sienten vacíos,
quieren pasar mejor fuera de la casa, pero es porque falta esa cobertura de Dios. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo, nos reveló Jesucristo a Dios como Padre. ¿Y qué pasa cuando nosotros como hijos decidimos apartarnos de esa cobertura de nuestros padres? Tenemos un ejemplo claro que es el hijo pródigo, que muchos sabemos esa historia, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 15. Es una historia que todos hemos leído en algún momento o hemos escuchado. Un hombre tenía 2 hijos. Y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada. Diga, lejos. Apartado. Y ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí nomás. Podemos ver que este hijo decidió alejarse de sus padres. Es como que se puso rebelde. Y pensó que la vida iba a ser genial. Tengo dinero y todo. Muchas veces así pasa con nosotros, pero en el ámbito espiritual. Nos alejamos de nuestro Padre y nos vamos a malgastar nuestra vida, nuestro tiempo y todo. Pero algo importante es reconocer que nada hemos ganado allá y que Dios nos está esperando con sus brazos abiertos. Así más adelante dice que el Padre, cuando Él decide regresar, el Padre lo está esperando. O sea que el papá lo esperaba todos los días. El papá pasaba pendiente todos los días. De esa misma manera, Dios pasa esperándolo a usted. Si usted se siente lejos de Dios, Dios todos los días lo está esperando con los brazos abiertos. Y algo interesante que dice aún más adelante, que cuando lo vio venir, el papá lo abrazó, se le guindó del cuello, por decirlo así. Y eso es algo especial, cuando el papá lo abraza a uno con decoro, con un amor genuino. De esa misma manera Dios nos quiere abrazar a nosotros. Pero usted se preguntará: pero yo he estado aquí en la iglesia siempre. Está el otro hijo también que no se fue. Que podemos ser muchos de acá. Nunca nos hemos ido. Pero renegamos de servir, por el horario, por todo. Necesitamos reconocer y ir a nuestro Padre. Y esa es la intención que puso Dios en mí, recordarles que somos hijos de Dios y que al ser hijos de Dios tenemos acceso a muchos privilegios. Al ser hijos de Dios tenemos cobertura especial. Así como nuestros padres terrenales nos brindan esa cobertura económica, no nos preocupamos cuando estamos en la adolescencia, no nos preocupamos por nada. Así Dios quiere que usted sea en lo espiritual y hasta en lo material, porque Dios provee en lo material. Dios quiere que usted sea parte del afán y que se involucre más en su obra, porque a eso fuimos llamados a esta tierra, a predicar el Evangelio y hacer crecer el Evangelio y expandir el Evangelio. ¿Por qué razón es esta? Porque existe una vida eterna y a Dios le place que todos seamos salvos. Amén. Y para finalizar, quiero que se pongan de pie. Les prometí que solo era un momento. Y espero que esta palabra haya llenado sus corazones y que atesoren eso de que somos hijos de Dios. Pero usted me preguntará: pero yo no vengo a la iglesia, ¿qué pasa conmigo? Déjeme decirle que Dios lo está llamando y que Dios lo está esperando con los brazos abiertos todos los días para que usted regrese
a sus brazos. Y Dios le va a poner el mejor vestido que Él tiene. Y Dios lo va a abrazar con un amor verdadero. No siga más en el camino incorrecto. Y hermanos, los que somos hijos de Dios, si hemos sentido que estamos lejos de Dios, este es un momento para poder acercarnos, para poder decir, Abba Padre, te necesito. Y decir, Abba Padre, yo soy tu hijo. Decir, Abba Padre, yo dependo de ti. Abba Padre, sin ti no soy nada. Cierre sus ojos, si quiere levante sus manos. Gracias, Señor.